Durante mucho tiempo, las versiones más antiguas que se tenían de la Biblia hebrea eran manuscritos de la época medieval. Por ejemplo, el Códice de Alepo, el más conocido y el más antiguo datado, es del siglo X. Por tanto, llegó a haber autores que en un momento dado se dijeron que quizás las Sagradas Escrituras, la Biblia, no eran escritos tan antiguos como se pensaba, sino que en realidad eran elaboraciones tardías de los rabinos y de los monjes medievales. Pero estas dudas e incertezas quedaron totalmente disipadas con un gran descubrimiento, los hallazgos del Qumran. Seguramente todos habéis oído hablar de los manuscritos del Mar Muerto o de los rollos del Qumran. Hoy vamos a ver qué son y por qué son tan importantes para los estudios bíblicos. Vamos a empezar hablando de las cuevas del tesoro. Es una historia casi de película. Los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos por accidente en la década de los 40, en el año 1947. Unos pastores beduinos que apacentaban sus cabras por las montañas cercanas al Mar Muerto perdieron un animal. Un joven llamado Muhammad ed-Dib, persiguiendo una cabra perdida por los riscos, encontró una cueva. Entró en la cueva y dentro de la cueva había una serie de ánforas que parecían muy antiguas. Cuando el joven las examinó, vio que dentro contenían rollos de papiro o pergamino. ¿Qué hicieron estos pastores? Se llevaron las ánforas y las vendieron a un anticuario de Belén, sabiendo que estos objetos eran muy valorados y que el mercado de antigüedades en Palestina estaba floreciendo en aquella época. Bien, los anticuarios de Belén enseguida las vendieron a profesores de la Universidad de Jerusalén y al abad de un monasterio, el monasterio de San Marcos, en la misma capital. En la Universidad de Jerusalén se dieron cuenta de que aquellos rollos que contenían las ánforas eran muy antiguos y empezaron a estudiarlos. Así es como empezó todo. Las excavaciones del Qumran fueron llevadas a cabo por arqueólogos y equipos dirigidos por el dominico arqueólogo e historiador Roland de Vaux entre 1949 y 1956. De Vaux dirigía la Escuela Bíblica de Jerusalén. Se interesó tanto por estos hallazgos que se propuso examinarlos a fondo e incluso traducir su contenido. Se excavaron varias cuevas, hasta llegar a un total de 11, y en muchas de ellas se encontraron más ánforas con más rollos manuscritos, en otras no se encontró gran cosa. Pero en total se encontraron en las cuevas de Qumran más de 900 manuscritos, escritos en hebreo, arameo y griego. ¿Qué incluían estos manuscritos? La mayoría de los textos bíblicos del Antiguo Testamento en varias versiones y otros textos religiosos de la comunidad que habitaba en aquella zona del Qumran y de tipo apocalíptico, salmos, himnos y otras composiciones literarias. El descubrimiento de los rollos de Qumran es considerado uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Estos rollos proporcionan una valiosísima información sobre la cultura y la vida judía en los siglos previos antes de Cristo, en el siglo I y en los posteriores. Nos permiten conocer cómo los judíos entendían e interpretaban sus escrituras antes de la época rabínica y antes de los masoretas, en la llamada época del Segundo Templo, entre los siglos V a.C. y I de nuestra era. ¿Qué se ha encontrado en las cuevas de Qumran? Hasta ahora se han explorado un total de 11 cuevas, donde se han descubierto los famosos rollos. Cada cueva ha revelado diferentes conjuntos de escritos. Algunas solo contenían fragmentos o documentos muy deteriorados. Vamos a verlas una por una. La primera cueva excavada, la que encontró el pastor persiguiendo a su cabra en 1947. En esta cueva se hallaron 7 rollos, que incluían el rollo del profeta Isaías completo, un manuscrito magnífico que se conserva en el Museo del Santuario en Jerusalén y se exhibe desenrollado en una sala
sobre un soporte oval que permite apreciar y contemplar y leer todo el manuscrito. En esta cueva, además del rollo de Isaías, se encontraron fragmentos de otros libros como los Salmos y el Deuteronomio. La cueva número 2. No se descubrieron más que fragmentos de papiros y pergaminos. En la cueva número 3 se encontraron varios rollos fragmentarios y textos bíblicos y no bíblicos, como el llamado Pseudo Daniel y el libro de Enoc. También se hallaron fragmentos de una copia del Levítico. Cueva número 4. Esta fue la más rica en hallazgos y proporcionó la mayor cantidad de rollos y fragmentos. Se descubrieron copias de muchos libros bíblicos: Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, Isaías, Jeremías, los Salmos, Ezequiel y más. También se encontraron textos sectarios y literatura no bíblica. Por textos sectarios nos referimos a textos propios de la comunidad que vivía en el desierto. Cueva número 5. Solo se hallaron pequeños fragmentos de papiros bíblicos. Cueva número 6. No se descubrieron fragmentos en esta cueva. La cueva número 6 no dio lugar a ningún hallazgo. Cueva número 7. Se encontraron nuevos fragmentos del Génesis, del Éxodo y del Levítico, así como libros sectarios. En la cueva número 8 se hallaron solo fragmentos de algunos textos, no fueron hallazgos muy relevantes. En la cueva número 9 se descubrieron fragmentos del libro de Ezequiel y otros documentos sectarios, incluido el famoso Manual de la Disciplina. En la cueva número 10 se encontraron fragmentos de textos bíblicos y documentos sectarios, como una copia de los Salmos de Acción de Gracias, que no son los salmos bíblicos. En la cueva número 11, finalmente, descubierta en el 2017, no se han encontrado rollos intactos, pero sí fragmentos y evidencias de que hubo más rollos que fueron saqueados en el pasado. Estos rollos hallados en las cuevas de Qumran están datados entre los siglos III a.C. y I de nuestra era. Por lo tanto, son mucho más antiguos que los códices de los masoretas. Son las versiones más antiguas que conservamos del Antiguo Testamento y están escritos en hebreo y en arameo. Podríamos preguntarnos entonces, ¿y qué diferencias hay entre estos textos bíblicos de Qumran y los que se han aceptado como canónicos en la Biblia hebrea, los textos masoréticos? Pues hay diferencias, efectivamente. Hay muchas diferencias, por ejemplo, en adiciones u omisiones de pasajes. Hay fragmentos del Qumran que contienen ciertos pasajes que no aparecen en las ediciones masoréticas y al revés, en los textos masoréticos hay fragmentos o pasajes que están omitidos en Qumran. Otra diferencia son las variantes textuales. Por ejemplo, puede haber diferencias en la redacción, en el orden de las palabras, en la ortografía o en la gramática de algunos pasajes. También encontramos en Qumran diferencia en el orden de los libros. No están ordenados de la misma manera en que los pusieron los masoretas en sus versiones canónicas de la Biblia hebrea. Por ejemplo, esto se ve muy claro en los libros de los profetas. Los libros de los profetas en Qumran no siguen el mismo orden. Y después tenemos en Qumran textos adicionales, textos que no pertenecen a la Biblia. En ellos los más importantes, o quizás los más interesantes, son las obras sectarias propias de esta comunidad, como los manuales de la disciplina, los salmos de acción de gracias y el libro de Enoc. Sin embargo, hay que decir que aunque existen diferencias entre los rollos del Qumran y la Biblia hebrea establecida canónicamente, estas variantes no afectan sustancialmente la teología ni la doctrina judía, ni la integridad de la tradición bíblica. La Biblia hebrea tradicional, basada en el canon judío, sigue siendo la principal autoridad en el judaísmo y es ampliamente aceptada como texto sagrado del pueblo judío. Cuando los masoretas fijaron el canon de la Biblia hebrea, por tanto, tuvieron en cuenta los manuscritos de Qumran,
No se tiene evidencia que los tuvieran en cuenta, posiblemente porque tampoco conocían la existencia de estos manuscritos, que estuvieron escondidos en las cuevas desde épocas muy anteriores al trabajo de los rabinos y los masoretas. Los masoretas vivieron y trabajaron entre los siglos VI y XI de nuestra era, y los manuscritos del Qumran estaban escondidos desde el siglo I o quizás II. Hasta el descubrimiento accidental en el siglo XX no se sabía nada de su existencia. En cuanto a los textos no bíblicos del Qumran, ¿de qué tratan? Pues abarcan una amplia variedad de temas y géneros literarios. Estos textos aportan una visión muy interesante sobre las creencias, prácticas y pensamientos de las comunidades judías que vivieron durante los siglos I a.C. y I de nuestra era. Entre ellos se incluyen textos de reglas comunitarias que contienen la normativa que regía esta comunidad, por ejemplo, el Manual de la Disciplina o la Regla de la Comunidad, que hablan sobre todo de cómo se organiza la vida comunitaria, la adoración, las prácticas rituales. Hay también textos de comentarios bíblicos muy interesantes. Son exégesis sobre los libros del Génesis, los Salmos y los Profetas. Estos textos ya demuestran el gran interés de la comunidad de Qumran en el estudio bíblico y también demuestran que estas personas se consideraban a sí mismos con la autoridad suficiente y necesaria para poder comentar la Biblia, las Sagradas Escrituras. También se han encontrado himnos, libros de cánticos, como los himnos de acción de gracias o el himno de la guerra, que reflejan un poco la práctica litúrgica de esta comunidad. También se han hallado textos apocalípticos. Algunos textos, como los rollos de la guerra, el libro de los sueños, contienen visiones apocalípticas y proféticas sobre el final de los tiempos, la eterna lucha entre el bien y el mal y la esperanza en la llegada de un Mesías. Y finalmente encontramos textos legales, que tratan más de cuestiones legislativas y rituales de la comunidad de Qumran. Por ejemplo, el documento de Damasco y el documento de la regla de la guerra. Y ahora, dejadme que os hable del misterioso rollo de cobre. Es el único manuscrito que no está impreso sobre papiro o pergamino, sino sobre finas láminas de este metal. Este rollo fue descubierto en la cueva 4 y ha traído de cabeza a los investigadores. Está escrito en una variante tardía de la lengua hebrea, propia del siglo I y utilizada en los textos legales. En él se enumera una lista de 64 lugares donde supuestamente se escondieron los tesoros del Templo de Jerusalén. ¿Se trata realmente de un mapa del tesoro? Los investigadores se han lanzado a buscar los escondrijos siguiendo las indicaciones del rollo, con resultados totalmente infructuosos. ¿Se trata quizás de textos simbólicos? ¿O tal vez los tesoros fueron saqueados en la antigüedad, quizás durante las guerras judías contra Roma? El enigma permanece. ¿Quiénes fueron los autores de estos textos? Ya sabemos que en la antigüedad es dificilísimo precisar quiénes escribieron cada texto, porque además se iban transmitiendo, copiando y completando. Los manuscritos no suelen estar firmados, así que los estudiosos han especulado que sus autores eran miembros de esta comunidad de Qumran. ¿Quiénes eran estas personas? Hay quienes dicen que eran los famosos esenios, pero hay quienes lo ponen en duda. Sobre los esenios también se ha hablado mucho, sus prácticas, sus costumbres. Parece que los esenios vivían dispersos en diferentes lugares y no concentrados en una comunidad, en el desierto. De la comunidad de Qumran hablaremos más adelante. ¿Estos textos del Qumran están publicados? Sí, muchos textos han sido publicados en versiones modernas, están traducidos al inglés, algunos al español y se pueden encontrar ediciones muy interesantes donde leerlos. En español podemos encontrar traducciones de los manuscritos del Mar Muerto en ediciones a cargo del profesor Florentino García Martínez. Si lo buscáis por Google seguramente encontraréis bastantes libros. Y ahora hablemos de la comunidad de Qumran. ¿Quiénes eran estas gentes? ¿Eran los esenios? ¿Por qué vivían en el desierto? ¿De qué vivían? ¿A qué se dedicaban?
Bien, esta comunidad es conocida a través de los escritos que han dejado, pero también a través de los testimonios de algunos historiadores de la época, como Flavio Josefo. También se han excavado los restos arqueológicos para averiguar cómo vivía esta comunidad. Las teorías más aceptadas hoy día son las siguientes. La teoría más ampliamente difundida es que se trataba de una secta judía, diferente de los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes y otras. Esta secta se consideraba a sí misma como los hijos de la luz, en contraposición a los hijos de las tinieblas. Vivían en forma de una comunidad ascética y se dedicaban a la observancia rigurosa de la ley judía. Otros estudiosos sostienen que eran una comunidad sacerdotal, pero que se había desmarcado completamente del templo de Jerusalén porque consideraban que el templo estaba corrompido, que Jerusalén era una ciudad perdida y que si querían salvarse debían aislarse y fundar una comunidad aparte. Según esta teoría, la comunidad tenía sus propias liturgias y prácticas rituales. Otros estudiosos sugieren que la comunidad de Qumran estaba formada por judíos piadosos que esperaban la llegada de un Mesías o quizás la llegada del reino de Dios en la línea que predicaba Juan Bautista. Se habían retirado al desierto para prepararse y vivir anticipando estos eventos escatológicos. En cuanto a sus actividades, esta comunidad se dedicaba principalmente a la oración, al estudio de los textos, pero también realizaban actividades económicas y de subsistencia. Las excavaciones arqueológicas han revelado que tenían huertos, acequias, sistemas de riego, tenían piscinas unciales para sus rituales. Parece ser, según las normas de la comunidad que se han encontrado y las excavaciones, que estas gentes tenían un ritual diario muy estructurado y que se purificaban varias veces al día en sus baños unciales. ¿Es verdad que eran célibes? ¿Estaban casados? Bueno, las evidencias arqueológicas parecen demostrar que vivían familias en Qumran, por tanto podían casarse y tener hijos, aunque vivieran de forma aislada. Hay otras personas, otros investigadores que dicen que no, que eran célibes todos, que eran un poco como una especie de monjes del desierto, pero no se sabe con certeza. Es verdad que hay algunos textos del Qumran que hablan del celibato y la renuncia al matrimonio y a la procreación, pero esto no significa que todos sus miembros hicieran voto de castidad o de celibato. Otros escritos, en cambio, hacen referencia a relaciones familiares, hablan de hermanos, de hijos, lo cual implica que quizás abarcaba la comunidad también familias. En cuanto a su trabajo y subsistencia, ya hemos dicho que las excavaciones han revelado que había huertos, se dedicaban a la agricultura, posiblemente también cuidaban ganado y realizaban actividades artesanales. Se han encontrado restos de talleres, tejían, fabricaban su cerámica, quizás también trabajaban los metales. Podría decirse que eran una comunidad autárquica o quizás autosuficiente, aunque tal vez también tenían tratos y comercio con el exterior, muy probablemente, más hallándose en una zona desértica y montañosa. ¿Qué historiadores mencionan la comunidad del Qumran? Directamente no podemos decir que haya fuentes antiguas que hablen de esta comunidad, pero hay algunos autores como Flavio Josefo y Filón de Alejandría que sí hablan de comunidades o ermitaños que vivían en el desierto. Filón de Alejandría, filósofo judío del siglo I, habla de las comunidades en el desierto en su obra La vida contemplativa, pero no sabemos si se refiere al Qumran o a otras. Flavio Josefo, que escribió a fondo sobre la historia judía de los siglos anteriores y del siglo I, también menciona comunidades apartadas como los esenios. Por eso, algunos investigadores especulan que tal vez los esenios estarían relacionados o identificados con la comunidad de Qumran. Y la pregunta ahora es, ¿quedan cuevas por excavar? ¿Es posible que haya más rollos escondidos por encontrar? Pues se han realizado más excavaciones en otras cuevas de las cercanías de la zona del Mar Muerto. Todavía hay cuevas por excavar, efectivamente. Hasta ahora ya hemos dicho que se han excavado 11 y se han encontrado más de 900 rollos y papiros.
Podría haber más cuevas, pero de momento no se han encontrado. Y finalmente, otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué estos rollos acabaron escondidos en unas vasijas y metidos en cuevas? ¿Qué sucedió? Aquí también hay muchas hipótesis. Algunos dicen que estos rollos fueron escondidos en el contexto de las guerras judías y que, temerosos de que con las guerras y el saqueo de los romanos se pudieran perder estas escrituras tan valiosas, fueron escondidos y metidos en cuevas. Hay también quienes piensan que estas cuevas eran una especie de guenizá o almacén de rollos viejos, como se estila en todas las sinagogas judías, donde hay una habitación, un armario o un cofre donde se depositan los antiguos manuscritos deteriorados o ya inservibles. Quizás estos rollos fueron almacenados para no ser tirados por tratarse de escrituras sagradas. La verdad es que no se sabe con certeza, ya fuera por escondrijo, por refugio o por desecho. Estos rollos han permanecido durante casi 2000 años en la oscuridad de estas cuevas del desierto, esperando un día ver la luz. Y de manera fortuita y casual, como a menudo sucede en los grandes hallazgos, se ha producido este descubrimiento que nos demuestra que las Sagradas Escrituras, que la Biblia, es mucho más antigua de lo que se pensaba. No son amaños ni composiciones medievales, sino que responden a una tradición antiquísima que ya en el siglo III a.C. estaba formada y consolidada. Y no solo esto, sino que además ya se estudiaba e investigaba por parte de los propios sabios judíos. Espero que este vídeo haya sido de vuestro interés. Os animo a investigar y a profundizar sobre este tema fascinante de los rollos del Qumran. Y si os ha gustado el vídeo, dadle vuestro like, compartidlo y comunicadlo para que más personas puedan beneficiarse de este contenido. Gracias y hasta la próxima.